¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Es una bendición estar con ustedes a través de este medio. Y hoy vamos a leer el Evangelio de Mateo capítulo 8, los versículos del 18 al 22. Y hemos titulado a este sermón Lo que cuesta seguir a Jesús. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 8, los versículos del 18 al 20. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y en este pasaje lo que vemos es que Jesús y sus discípulos se encontraban a la orilla del mar de Galilea y se les había amontonado mucha gente, por lo que Jesús mandó pasar al otro lado. Y es que aunque era completamente Dios, Jesús también era completamente humano y necesitaba descanso y necesitaba un respiro de todas esas demandas de quienes acudían a Él en busca de ayuda. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 36, podemos ver que muchas de esas personas se subieron a otras barcas para cruzar el mar de Galilea y estar con Jesús. Pero antes de que Jesús se fuera de ese lugar, se le acercaron estos hombres. Y el primer hombre era un escriba. Y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le responde: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no cuestionó lo que el hombre le estaba diciendo, sino simplemente mencionó algunas exigencias del verdadero discipulado. Mencionó algunas exigencias de lo que es un verdadero discípulo de Jesús. Tal vez podamos pensar que no hay una relación entre lo que Jesús le contesta y lo que este hombre le está afirmando. Pero en realidad este hombre estaba entendiendo las palabras de Jesús. Y lo que le estaba diciendo es que a pesar de su divina autoridad y poder para realizar milagros, Jesús tenía menos comodidades físicas que muchos animales. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, y estos animales pueden salir y pueden regresar a ese lugar y poder descansar. Había mucha gente que se le había acercado a Jesús. Y Jesús, conociendo el corazón de ellos, sabía que la fe de muchos de esos seguidores era poco profunda y superficial. Y más adelante en Mateo capítulo 13, versículos del 5 al 6, podemos ver que esas personas son representadas por lugares rocosos que no tenían mucha tierra, en la parábola del sembrador, donde nos dice que la semilla brota al instante y da la apariencia de que es una planta fuerte y sana, pero debido a que no tiene raíz, cuando sale el sol es quemada y se marchita. Y Jesús nos dice que estas personas son las que oyen su palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Porque cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
ellos tropiezan. Jesús conoce la naturaleza humana, que es voluble, inestable y egoísta, donde muchos se sienten atraídos por Él por una emoción nada más, o por tal vez tener la esperanza de obtener algún beneficio personal, como ser curados, o como lo leemos en los evangelios, de ser alimentados. Y al principio estas personas parecieran que viven para Cristo y pueden dar a un testimonio de que están siguiendo a Jesús. Pero cuando esa relación con Él empieza a costar más de lo que ellos esperaban, entonces pierden el interés y no se les vuelve a ver en la iglesia o en la obra de Dios. Jesús sabía que el escriba estaba muy entusiasmado en declararle su lealtad, pero este hombre no había contado con el costo del discipulado, que implicaba tal vez sacrificio o sufrimiento. Y lo que le dice Jesús acerca de las zorras y las aves, lo que le estaba diciendo es que relativamente mínimo él podía quedarse sin hogar. Y podemos ver que ese precio era demasiado alto para él, porque simplemente desaparece de este relato, sin decir ni una palabra más. La palabra que Jesús le dijo a este hombre, lo golpearon en su debilidad, porque sabía que él no tenía voluntad para hacer eso que Jesús le estaba diciendo. Y lo único que manifestó es que su verdadera lealtad, la lealtad de este escriba, era solo su comodidad. Este escriba que vino a la orilla de este mar de Galilea no estuvo dispuesto a pagar ningún precio por su fe. Simplemente quería agregar a Jesús a su vida, a lo que él tenía, a lo que él era. Quería estar al lado de un líder popular, o tal vez quería obtener algún otro propósito, pero igualmente era centrado en él y no en Jesús. Este hombre perdió el gozo y la emoción de seguir a Jesús. Pero damos gracias a Dios que cuando uno conoce a Jesús y sigue a Jesús, tenemos un verdadero gozo que no es como el mundo lo da. Y Él nos da una paz, que es una paz que el mundo no la puede dar. El gozo y la paz de Cristo tal vez van en contra de lo que el mundo nos dice. Y como va en contra de lo que el mundo quiere, hay sufrimiento, tal vez pueda haber desprecio y padecemos las cosas en este mundo. Por eso Jesús nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La vida cristiana no es añadir a Jesús a nuestra propia manera de vivir, sino más bien renunciar a esa manera personal de vivir por la de Él y estar dispuestos a pagar cualquier precio que pueda requerirse. Y este hombre desaparece del relato. Pero en los siguientes versículos podemos ver
que otro hombre se le acerca. Versículo 21 y 22 dice la palabra de Dios. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y así como el escriba, este hombre quería una relación con Jesús, pero tenía una petición que parece que es razonable. Este hombre le dice, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y aquí parece ser que su padre había muerto y él quería ir a enterrarlo. Pero realmente lo que este hombre le estaba diciendo es que él tenía una responsabilidad con su padre y tenía que ayudarlo tal vez en un negocio familiar. Y cuando este hombre le dice que le permitiera enterrar a su padre, es que él quería estar con su padre hasta que él muriera y pudiera recibir la herencia que le tocaba. Y es obvio que este compromiso podía implicar un tiempo bastante largo, porque si su padre era relativamente joven, podían ser décadas los que estuviera con su padre. Y por eso el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este segundo discípulo, que vemos que es un discípulo superficial, no quería arriesgarse a perder su herencia si se comprometía por completo con Jesús. Quería estar asociado con Jesús, pero el enfoque de su vida estaba en su prosperidad y su bienestar personal, no en servir al Señor. Y la expresión aquí que Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, lo que le está diciendo es, deja que los que espiritualmente están muertos puedan encargarse de estas cosas. Pero la responsabilidad principal de un individuo como discípulo de Jesucristo es predicar el Evangelio, porque aquí, aunque no lo dice este pasaje que acabamos de leer, en el relato paralelo en Lucas capítulo 9 versículo 60, Jesús le dice a este hombre, tú ve y anuncia el reino de Dios. Y aquí podemos ver que la responsabilidad del cristiano no es seguir e imitar al mundo, sino ser un testigo para el mundo en el nombre y poder de Cristo. Y de nuevo, como el escriba, este segundo hombre se acercó a Jesús y también al enfrentarlo Jesús desaparece, porque ninguno de estos hombres quiso tomar el riesgo. Y es que la decisión de seguir a Jesucristo es una decisión exclusiva y personal. Es muy hermoso cuando predicamos el Evangelio y podemos ver que Dios toca los corazones de las personas. Y también podemos ver cómo hay personas que hablan en contra de Cristo. Pero cualquiera que fuera esta influencia en la vida del ser humano, el compromiso es personal, es individual. Por eso Jesús nos dice en Lucas capítulo 9 versículo 62, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios.
Una persona no puede seguir a Jesucristo si todavía anhela los caminos de la antigua vida. Venir a Jesucristo es llegar no en nuestras condiciones. Estos hombres primero pusieron sus condiciones. Señor, yo te voy a seguir, pero tenían condiciones. Cuando una persona viene a Jesucristo, no llega en sus condiciones. Las personas que vienen a Cristo vienen con un corazón arrepentido, humillado, necesitado, con hambre y sed de justicia, de ponerse, con esa necesidad de ponerse a cuentas con Dios. El Señor tal vez no quite comodidades, dinero o relaciones sociales por las actividades personales. Pero todas estas cosas y todo lo demás hay que entregárselo para que Él haga lo que a Él le plazca, porque conociéndolo sabemos que es mucho mejor sus pensamientos que lo que nosotros queremos para nosotros mismos. De lo contrario, si Jesús no es el Señor de nuestra vida, en todas nuestras áreas, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, no importa cuánta lealtad nosotros le podamos decir, si nuestro corazón está en otras cosas del mundo y no en poder agradarle a Jesús, no somos unos verdaderos discípulos. Las exigencias de Jesús eran demasiado altas para estos hombres. Y por lo tanto, esa atracción de poder ser discípulo de Jesús desapareció en ellos. Al igual que el joven rico que vemos en Mateo 19, versículo del 16 al 22, que cuando Jesús le dice lo que tenía que hacer, este hombre perdió el entusiasmo por las cosas de Dios. Jesús quiere que lo sigamos con un corazón sincero. Jesús quiere que nosotros podamos reflejarlo a Él y no reflejar lo que nosotros queremos. Debemos de depositar todo lo que somos y todo lo que hacemos en Jesús y creer que nosotros podemos realmente ser de testimonio para el mundo, siendo realmente gobernados por Él a través de su Espíritu Santo cada día. Porque aunque no somos perfectos y pecamos, no somos una fábrica de pecados donde pensamos hacer el mal, sino como hijos de Dios rendimos nuestro corazón y nuestra vida a Jesús, de tal manera que Él nos gobierne y poder ser de testimonio en este mundo. Así que hermanos, yo les animo a seguir caminando y a seguir corriendo la carrera que tenemos por delante y que Dios nos ha marcado, porque sabemos que el final es hermoso y estaremos con Él todos los días de nuestras vidas adorándolo en espíritu y en verdad. Dios les bendiga.